abre un camino, Señor, hacia la vida eterna. Un camino de perdón, Señor. Gracias. Gracias porque en esta mañana podemos sentir la presencia de tu Espíritu Santo, el Consolador. Oh, el Espíritu Santo que se manifiesta, trayendo a nuestro corazón la convicción, trayendo a nuestro corazón, Señor, tu amor, trayendo, Dios, a nuestra vida, Señor, el pensamiento de bien que solamente tú puedes dar. Todos nuestros corazones en esta mañana se rinden a ti en esta hora. Nuestras vidas se rinden a ti. Dile, yo me rindo a ti, Señor, en esta mañana. Me enfoco en ti. Me enfoco en tu cruz, en tu sacrificio. Y te doy el permiso, te abro la puerta de mi corazón. Podrás ahí decirle, te abro la puerta de mi corazón, Señor, para que tú hagas como tú quieras. Señor, en esta mañana, que tu palabra, Dios, trascienda nuestra imperfección. Que tu palabra trascienda, Señor, nuestras incongruencias. Que tu palabra, que es la verdad eterna, permanezca firme sobre todo lo que pueda estar operando, Señor. Gracias, porque así será y dará fruto tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, 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 aleluya, amén. Te adoramos, Señor. Se pueden sentar. Nada como encontrarnos en la casa del Señor, sea aquí de manera presencial o a través de las redes. Qué bueno que nos podemos unir como ese pueblo que conoce el amor del Señor, que ha experimentado el amor del Señor. Y en esta mañana vamos a compartir la palabra de Dios, vamos a disfrutarla, vamos a saborearla, vamos a abrazarla, vamos a recibirla, porque tiene mucho que enseñarnos. Y vamos a compartir unas verdades trascendentales sobre la crucifixión de Cristo. ¿Qué pasó allí? ¿Cómo pasó? Y lo vamos a hacer de una manera distinta quizás. Vamos a tener por este altar, van a pasar diferentes ministros y también proclamaremos la palabra de forma cantada. El título de esta reflexión es La sangre, la corona y la cruz, emblemas fundamentales de nuestra fe. ¿Qué sería de nosotros si la sangre de Cristo no se hubiese derramado? ¿Qué sería de nosotros si Jesús no hubiese ido a la cruz? ¿Qué sería de nosotros si Él no hubiese dado siempre más por cada uno? Y esto fue lo que hizo cuando le colocaron la corona de espinas. No solamente fue a la cruz, no solamente derramó su sangre, por el dolor y el quebranto permitió que le pusieran una corona de espinos en su frente. Así que la sangre de Cristo, la cual me voy a enfocar en esta mañana, es una señal de un nuevo pacto. ¿Cuántos hemos recibido ese nuevo pacto? Hay una nueva vida, una nueva oportunidad. Antes de Cristo y después de Cristo hay un nuevo pacto. Diga conmigo, nuevo pacto. Nuevo pacto. Muy bien, eso es, como dice mi esposo, como que desayunó. ¿Cuántos comieron cornflakes con ketchup? Alguien dijo por ahí. La sangre es la señal del nuevo pacto. La corona de espinas fue parte del sacrificio de Cristo. Experimentado, fue varón de dolores. Y todo lo que hizo, ¿usted sabe por qué lo hizo? Por ganarse su corazón y mi corazón. Todo lo que hizo, lo hizo por amor. Estos símbolos son regalos. ¿A cuántos les gustan que les regalen? ¡Ay, qué tímido! ¡Amén! Pues en esta mañana hay regalos para cada uno de nosotros. Y yo le invito a que usted los vaya desenvolviendo. La gracia, la sangre y la cruz son regalos divinos. Y que estos regalos usted los pueda ir mirando, desenvolviendo, como si fuera la primera vez que usted le hablan de la cruz. Como si fuera la primera vez que usted le hablan de la sangre.
como si fuera la primera vez que usted le hablan de la corona de espinos. Y mientras escuchas estas reflexiones y estas palabras, que en tu corazón, en tu mente, venga un pensamiento y escuches la voz de Jesús diciéndote: todo lo hice por amor a ti. De estos tres símbolos de la fe cristiana, la sangre era el elemento indispensable para la redención, porque la palabra establece en Hebreos 9:22 que sin sangre, sin derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Cuando yo hablo de la sangre y yo hago referencia a la sangre del Salvador, yo en esta mañana hablando de sangre, lo que ministro para su vida es vida, porque la sangre es vida. Hoy estamos sembrando vida en tu corazón. Lo que literalmente quiere decir la crucifixión, y cuando hablamos de la sangre, lo que estamos diciendo es que literalmente Cristo se desangró en la cruz por amor a nosotros. Pero es interesante porque antes de llegar a la cruz ya Él estaba derramando sangre. Cuando usted lee los días antes de la crucifixión, Jesús ya había comenzado a derramar sangre a través de cada latigazo. En diferentes formas ya Él estaba derramando sangre. Dicen los expertos que alrededor del 20% de su sangre la perdió antes de llegar a la cruz. Y todo el que toca la cruz, la sangre derramada de Cristo, es transformado por Él. Ahí tenemos a Simón el Cirineo. En el camino, yo imagino, él ya iba, la sangre de Jesús estaba siendo derramada mientras él caminaba hacia la cruz del Calvario. En ese proceso, el camino se llenó de sangre. En ese proceso, su cuerpo estaba lleno de sangre. Y hubo un hombre que lo ayudó a cargar la cruz. Y ese hombre fue tocado por esa sangre de Cristo. Y al día de hoy todavía estamos hablando de él. Porque la sangre de Cristo transforma nuestra vida. La sangre de Cristo tiene el poder para expiar un sinnúmero infinito de pecados cometidos por un infinito número de gente a través de los siglos. Porque la sangre de Cristo nunca perderá su poder. Esa sangre que se derramó hace más de 2000 años, hoy fluye para perdón en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Efesios 2, versículos 2 al 12, versión Dios habla hoy. Todos los textos se van a estar proyectando. Dice que antes de Cristo, en aquel tiempo estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, diga conmigo, pero, cuando hay un pero, usted se tiene que detener a ver qué es lo que pasó allí. Ese pero significa un antes, estaba alejado, estaba de espaldas al Señor, no tenía esperanza, pero ahora Cristo, pero ahora Jesús, vosotros que estabais lejos, ahora estamos cercanos por la sangre, cercanos por la sangre. El pecado entró al mundo porque un ser humano desobedeció, pero Dios pagó un alto precio por nuestro rescate. ¿Sabe cómo? A través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Jesús fue enviado a la tierra para pagar su deuda y mi deuda, porque se supone que los que estuviéramos en la cruz fuéramos cada uno de nosotros. Pero había una deuda que fue pagada. Jesús se convirtió en nuestro sustituto. Segunda de Corintios 5:21 dice que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios. Jesús derramó su sangre para pagar nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestra culpa. Por eso el evento de la crucifixión, Jesús pudo decir desde la cruz: Testelestai, consumado fue la obra. Y cuando el Señor nos ve y nos perdona,
nos ve y nos dice, tetelestai, he cumplido la obra de gracia y de perdón para cada uno de mis hijos. Hechos 9:12. El que entró de una vez para siempre al lugar santísimo, Jesús, no fue por virtud de él mismo ni por la sangre de los becerros. Él derramó su propia sangre que te da la seguridad que tú tienes que tener para toda la vida. Es la sangre que te lleva a la vida eterna y que te da redención para siempre. Este es el nuevo pacto que la sangre de Cristo selló y ratificó, palabras de esperanza y de vida eterna para todo el que viene a Cristo, se arrepiente de sus pecados y por fe le cree a Él. Este es el nuevo pacto. El fin de la era de la ley. Ya no hay que sacrificar becerro. Ya no necesitamos un sumo sacerdote. Todos podemos acercarnos a Cristo. Fin a los sacrificios. Este pacto de sangre nos salvó. Este pacto de sangre te salvó. La sangre de Jesús se lleva la culpa. Esto es importante resaltar, lo que la sangre de Jesús se lleva la culpa. Y cuando el enemigo quiera traer a tu mente culpa por las cosas que has hecho, por las cosas que dejaste de hacer, recuérdale la sangre de Cristo. Recuérdate que la sangre de Cristo limpia la conciencia tuya de toda obra muerta pasada, porque tú vives en un nuevo pacto, tú vives en una nueva oportunidad, tú vives en una nueva esperanza. Las cosas viejas pasaron, ahora son nuevas. Cuando Satanás te quiera venir a culpar, recuérdale que Cristo sangró y derramó su sangre por ti. Satanás le tiene miedo a la sangre de Cristo. Por eso el ángel de la muerte no pudo entrar y matar a los primogénitos cuando estaban en cautiverio. Hace unos domingos hablábamos de Rahab. Había un cordón de lana que tenía que estar puesto en la puerta, en el cordel de los muros, la sangre de Cristo. Por eso en esta mañana aplica la sangre de Cristo a tu vida. Porque cuando Satanás ve la sangre, se tiene que ir. Cuando Satanás ve la sangre, tiene que huir. La sangre de Cristo trae la libertad y es en el nombre de Jesús que se va toda opresión y el enemigo tiene que huir. Cuando te sientas deprimido, cuando te sientas culpable, cuando te sientas triste, cuando te sientas que no puedes más, recuerda que Cristo derramó sangre por tu vida y que Satanás, que vino a matar, a hurtar y a destruir, se tiene que ir porque Cristo vino a darnos vida. La sangre es vida. Con esa sangre Dios derramó, desarmó principados y potestades que fueron ordenados en nuestra contra, pero Cristo, debo decir, triunfó en la cruz. ¿Podrá decir alguien conmigo en esta mañana? Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la sangre de Jesús. Hoy hay poder en la sangre de Jesús. Pero es necesario que te cubras con esa sangre. Que vengas a Cristo y por fe le creas. En esa sangre hay sanidad. Si hubiere alguien aquí enfermo, esa sangre te libra de la opresión, te salvó, te redimió, te perdona, se lleva la culpa, pero también te sana. Te sana el corazón y te sana el físico. Si hubiera alguien enfermo aquí en esta mañana, la palabra del Señor dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, Isaías 53:5, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, habrá alguien enfermo, hay sanidad para ti en esta mañana. Dios nos envió a orar por los enfermos. Hubiera alguien aquí que se siente culpable, hay libertad para ti, hay salvación para ti. Aplique la sangre de Cristo porque en ella hay protección. Aplica la sangre de Cristo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio,
sobre tu cuerpo, sobre tu mente, sobre tus emociones, sobre tu voluntad. Protégete con la sangre de Cristo en esta mañana. Aplica la sangre de Cristo sobre aquellas cosas que te han querido conquistar de alguna manera y no has podido vencer. En esta mañana, vence con la sangre de Jesús, porque ella nunca va a perder su poder. Vence con la sangre de Cristo. No vas a vencer con tus fuerzas, vas a vencer con la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Dios le bendiga, iglesia. Qué rico, qué maravilloso se siente estar en la casa de uno. Amén. Y ver tanta gente amada en este lugar. Como decía la pastora, esa sangre todavía tiene el mismo poder. Se derramó hace mucho tiempo en la cruz del Calvario, pero tiene el mismo poder y opera el mismo poder sobre nosotros. Esa sangre nos limpió, nos reconcilió con el Padre. Así que eso nos permitió tener un acceso directo a Él. Por eso canto por su sangre. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Adore al Señor. Con su sangre me limpió, siendo yo un pecador. Aún sin merecerlo, me limpiaste. No tomaste en cuenta el lodo donde me encontraba, y allí sumergiste tú tus manos santas. Tomaste mi corazón y lo lavaste. Tomaste mis rebeliones y las borraste. Con tus manos sanadoras me curaste. Y por eso viviré yo para amarte. Por tu sangre soy libre, por tu sangre soy sana, por tu sangre soy limpia.
Te amamos, Jesús. Aleluya. Déselo a Él, fuerte. Aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en este día tan maravilloso. Quisiera rápidamente continuar hablando acerca del segundo emblema que tocaremos en esta hermosa mañana, que es la corona de espinas. Quisiera que fuera conmigo rápidamente al libro de Mateo, capítulo 27, los versos del 27 al 31, los estaré leyendo en la versión nueva traducción viviente. Mateo 27, versos del 27 al 31, dice así la palabra del Señor. Algunos de los soldados del gobernador llevaron a Jesús al cuartel y llamaron a todo el regimiento. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto escarlata. Armaron una corona con ramas de espinos y se la pusieron en la cabeza y le colocaron una caña de junco en la mano derecha como si fuera un cetro. Luego se arrodillaron burlonamente delante de él mientras se mofaban, diciendo: ¡Viva el Rey de los judíos! Lo escupieron, le quitaron la caña de junco y lo golpearon en la cabeza con ella. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Es imposible, amada iglesia, tratar de imaginar tan siquiera el dolor y el sufrimiento por el que pasó nuestro Maestro Jesús. Eso, más que una representación de una burla, pudiéramos considerar que eso fue una tortura. Lo torturaron, lastimaron, golpearon a Jesús, de manera que brotó sangre de él y derramó sangre, como hablaba nuestra pastora. Es imposible tratar de sentir empatía con ese dolor y ese sufrimiento que no podemos imaginar, que fue inmenso, demasiado dolor. Y Jesús, siendo, ¿verdad?, por referencia carpintero, o algunas personas comentan que también pudo haber sido en esa época una especie de handyman. Él ciertamente conocía, o pudiéramos llegar a entender que él sabía la madera con la que hicieron esa corona, esas ramas, mientras los soldados la amarraban. Él sabía que ese momento, cuando le pusieran la corona, ese momento le iba a doler muchísimo, porque él conocía acerca de lo que estaba pasando, y a ojo humano él pudiera, como carpintero, él pudo haber sentido y sintió ese dolor, y pudo haber pensado y se pudo haber enfocado en el dolor que iba a sufrir. Sin embargo, en ese momento no tomó su postura, su vocación de carpintero, sino que tomó su vocación eterna, y es la del Redentor. En ese momento Jesús sabía que iba a soportar un dolor indecible y decidió tomar la postura de libertador para darnos vida.
esa sagrada cabeza una vez herida, es interesante descubrir y saber de quién se estaban burlando y qué era la persona que cruelmente fue sometida así a la vergüenza. La excelencia intrínseca de su persona, pues Él es el esplendor de la gloria del Padre y la imagen expresa de su persona. Él es en sí mismo Dios sobre todas las cosas. Él es bendito por los siglos de los siglos. Él es la palabra eterna por la cual todas las cosas fueron hechas. Como dice el libro de Colosenses, porque todas las cosas fueron hechas por medio de Él y para Él. Y en Él subsisten todas las cosas. Ese Jesús de quien se burlaban, aunque era heredero de todas las cosas y príncipe de los reyes de la tierra, no importó para que estos soldados lo despreciaran. Y no bastó para que fuera desechado entre los hombres. Dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto, pero no solamente sufrió un dolor, sino que sufrió todos los dolores. Su cabeza fue ceñida con una corona de espinas para burlarse de Él. Su cuerpo fue cubierto con un manto de púrpura deteriorado. Una pobre caña fue colocada en su mano como cetro, y luego la multitud deshonesta se atrevió a mirarle a la cara y a afligirle con sus burlas. Los soldados, leímos también, escupieron sobre ese rostro que los ángeles junto a los profetas anhelaban ver por gracia, pero no se les concedió. Y nos preguntamos, ¿hubo en algún momento dolor igual al de Jesús? No podemos olvidar la gloria a la que estaba acostumbrado en otro tiempo, pues antes de que viniera a la tierra, Él estaba en el seno del Padre, siendo adorado por ángeles, querubines y serafines, obedecido por todos los ángeles, reverenciado por todo principado y potestad en los lugares celestiales. Sin embargo, aquí vemos a Jesús sentado, callado, humillado, siendo tratado peor que un criminal, convertido en el centro de una comedia antes de volverse la víctima de esta tragedia. Probablemente lo sentaron sobre alguna silla que estaba rota y le cubrieron con un viejo manto de soldado, y luego le consultaron como si fuera un monarca, como si fuera un rey de mentira. Ellos doblaron sus rodillas delante de Él y clamaron, como leímos, salve el Rey. Todas las burlas y todo el escarnio que puedan imaginar fue sobre Jesús, pisoteado, estando en el sumidero, tratado como si viviera en el basurero. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿hubo en algún momento algún dolor parecido al de Jesús? Su amor por nosotros, amada iglesia, nos impulsó a aceptar este terrible abatimiento. Y podemos mirar cuán bajo cayó Jesús para que nosotros fuéramos levantados. No nos podemos olvidar que en el preciso momento en que se estaban burlando de Él de esta manera como leímos, en ese mismo momento el Señor Jesús era el Señor de todas las cosas, y Él podía convocar a 12 legiones de ángeles para que vinieran en su rescate, porque había majestad aún en medio de su abatimiento. Él había abandonado, es cierto, el glorioso
acompañamiento imperial de los atrios de su padre. Y ahora, en este momento, había decidido ser el hombre humilde de Nazaret. Pero a pesar de ello, si él lo hubiese querido, una mirada de esos ojos habrían fulminado a todos los soldados romanos. Una palabra tan siquiera, una palabra de esos labios silenciosos habrían estremecido el palacio de Pilato desde el techo hasta los cimientos. Y si hubiese querido, el gobernador y la maligna multitud habrían sido conjuntamente arrojados vivos al abismo, al igual que en el pasado tiempo le pasó a unas personas llamadas Coré, Datán y Abiram en tiempos antiguos. He aquí, el propio Hijo de Dios, el muy amado del cielo y el príncipe de la tierra, está sentado allí y se ciñe sobre su cabeza la cruel corona que lesiona su mente y su cuerpo a la misma vez. La mente por tener que soportar toda la burla y el insulto, y el cuerpo por el dolor punzante y taladrante de las espinas. Los soldados, pudiéramos pensar, o Jesús en su humanidad, o nosotros pudiéramos pensar que los soldados podrían haber usado ramas un poco más flexibles de algún árbol que probablemente no tuviera espinas, una madera que pudiera durar toda la crucifixión, y una madera que pudieran utilizar, ¿verdad?, cotidianamente en otras cosas, pero decidieron utilizar madera que tenía espinas. Y esto no habría sido de manera significativa para burlarse completamente y que pudieran tener y hablar y mofarse de Jesús de la manera en que lo hicieron. Sin embargo, este no fue el caso. Lo más probable, esas espinas tuvieron una medida de alrededor de 1 pulgada o 2 pulgadas de profundidad. Así que de verdad podemos entender y reflexionar en este momento que realmente su rostro fue desfigurado por las heridas que no dejaban de sangrar. Esas gotas de sangre que caían suaves y lentas, y sin embargo, esa frente muy noble y amada fue una vez la más hermosa de los hijos de los hombres, y aún en esas circunstancias, él seguía siendo el rostro de Emmanuel, Dios con nosotros. Ese rostro que padeció dolor, esa frente que fue experimentada en el dolor y sufrió el más terrible de los dolores. Él era Dios con nosotros. Y ese Jesús, no podemos olvidar, ese Jesús decidió humillarse en el acto de amor más grandioso por la redención y el rescate de la salvación de la humanidad. Y es por eso que en este momento, cuando hablamos de la corona de espinas, ciertamente tenemos que hablar de dolor, tenemos que hablar de sufrimiento, pero esto lo hacemos para entender que el Señor se sacrificó en alma y cuerpo para que nosotros tengamos la vida eterna, para que nosotros seamos llamados juntos a su presencia cuando Él nos venga a buscar. Porque esa es la promesa, un sacrificio que no fue en vano, un sacrificio que nos da la vida eterna, iglesia. Usted puede meditarlo conmigo en esta hora.
Usted puede pensar tan siquiera el terrible sufrimiento que pasó Jesús para darnos vida. Que usted y yo soy el primero, yo no quisiera ponerme una corona de espinas jamás, ni tan siquiera probarla, porque realmente debe doler. Sin embargo, esta cruda y fuerte realidad es la realidad que el Señor Jesús tuvo que pasar para que usted y yo pudiéramos ser redimidos en su nombre. Y damos gracias al Señor porque ese acto solemne, ese momento santo fue consagrado por la eternidad, para que cuando se derramara esa sangre que en esta mañana se vierte sobre cada uno de nosotros, nosotros recibamos con alegría y con gozo la comunión que tenemos con el Señor por ese sacrificio hermoso que hizo en la cruz del Calvario. Y por eso damos gracias al Señor y reconocemos su sacrificio. Y además de reconocerlo, creemos en ese sacrificio, porque fue por amor a cada uno de nosotros. Y así lo hizo hasta continuar caminando hacia la cruz. La sangre de Jesús removió nuestras culpas. La sangre de Jesús derrotó la muerte. Por ella tenemos eternidad. La sangre de Jesús acercó el cielo a nosotros. Nos ha revivido porque estábamos muertos. Y sabe que el Padre la ofrendó a su Hijo por amor a ti y a mí. Gloria a ti, Jesús. Mayor que la maldad y toda enfermedad, rompió la maldición cuando en la cruz se derramó la sangre de perfecta entrega fue
perfecta entrega fue el Cordero de Dios, las culpas removió, la sangre de Jesús, gran sacrificio fue que el Padre ofrendó, y así nos revivió. Dale gracias por su sangre. Dale gracias por su sangre, amén. No tenemos cómo pagarte, Señor. Te amamos. Podremos verla en la entrada de algunos hogares. Puede ser que lo vea guindado en el retrovisor de un carro. Algunos la utilizan de collar o la usan de un aro. Algunos hacen diseño con ella. Hablo de la cruz. Y en esta mañana quiero cerrar con el tercer elemento, el elemento de la cruz. La realidad es que la cruz es el símbolo más importante e impactante que la humanidad alguna vez pueda escuchar. Es la expresión de amor más contundente de todos los tiempos. De hecho, ha pasado más de 2000 años desde que Jesús pasó por ella y su significado sigue vigente, pertinente y conveniente. La cruz es tan conveniente que Pablo lo dice de la siguiente manera. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. La nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Algo que fue inventado para humillar, para asesinar, para causar dolor, se convirtió en uno de los símbolos más importantes del cristianismo. La cruz de nuestro Señor Jesucristo, Pablo la eleva a rango de presumir, de jactarse, de pavonearse. Él nos muestra que gracias a que Cristo pasó por la cruz, ella cobró un nuevo significado. Se volvió digna de presumir. Esa cruz obtuvo un valor incalculable. Pablo la eleva. Jesús va al sacrificio en la cruz del Calvario y Pablo se encarga de decir lo importante. Pablo se encarga de decir lo glorioso de esa cruz. Le da un valor incalculable. Hace unos años tuve la oportunidad de viajar con mi esposa y fuimos a uno de estos museos allá en París, y allí hay un cuadro llamado la Mona Lisa. Cuando usted va caminando por ese museo, usted se dará cuenta que cada obra que está en aquel museo tiene un valor. Le ponen una plaquita con el costo que tiene en este tiempo. Y algunos decían 3 millones, 4 millones, 5 millones. Pero la Mona Lisa estaba dentro de un cuadro, dentro de un marco de acrílico, y tenía un guardia al lado. Y decía en la placa, valor incalculable. Pablo se encarga de decirme que la cruz, el sacrificio de Jesús en la cruz, tiene un valor incalculable. Tiene un valor que no se puede cuantificar. Ese sacrificio de la cruz
tiene la autoridad, tiene el poder de habernos hecho de muerte a vida. Alabado el nombre de Cristo. Para el mundo, esa figura tiene un valor que no se puede cuantificar. ¿Cuánto más tiene para nosotros? ¿Cuánto más tiene para la humanidad? El sacrificio de Jesús en esa cruz. Alabado el nombre de Jesús. El paso de Jesús por la cruz es incalculable. No hay manera de cuantificar lo que recibimos. Ese sacrificio en esa cruz tiene un valor incalculable y nos da una posición estratégica. Nos da una posición de privilegios. Nos da una posición que está por encima. De hecho, la palabra lo registra por encima de la posición que tienen los ángeles. Esa cruz tiene el valor de recordarnos lo que Pablo miró al decir estas palabras. Pablo, desde este texto, nos habla y nos grita que podemos hacer alarde, que podemos pavonearnos de esa cruz. Se me antoja pensar que el orgullo que Pablo hace referencia en la cruz venía porque él entendió que al mirar la cruz, él reconocía su pasado. Al mirar la cruz, él reconocía su posición en el mundo espiritual. Al mirar la cruz, y por último, Pablo reconocía que al mirar la cruz, él podía visualizar su futuro. Alabado el nombre de Cristo. Así también hoy nos habla a usted y a mí. Desde la cruz, hoy nos recuerdan de dónde nos sacaron. Alabado el nombre de Cristo. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero esa cruz nos recuerda al mirarla hoy de dónde Él nos sacó, de dónde Él nos recogió, de qué fuimos libertados. Alabado el nombre de Cristo. Al mirar la cruz y a reflexionar sobre lo que Pablo está escribiendo, nos habla de nuestra posición espiritual. ¿Dónde estamos hoy? La cruz de nuestro Señor nos provee la autoridad de atar y desatar. La cruz del Señor nos posicionó en una esfera privilegiada en el mundo espiritual. Nos entregaron las almas más poderosas del mundo espiritual. Nos entregaron en nuestras manos toda la autoridad para vencer el mal. Ya el enemigo no puede dominarnos. No estamos a la merced de sus antojos y pensamientos. No estamos a la merced del pecado. La cruz de nuestro Señor puso límites a los pensamientos impuros del mal. La cruz de nuestro Jesús tiró una línea. Le dijo basta al pecado. Le dijo detente. Alabado el nombre del Señor. Pero también al mirarnos y mirar la cruz, nos podemos visualizar hoy en lo que recibimos, en lo que recibiremos mañana. No solamente mira mi pasado, no solamente mira mi presente, sino también evalúa mi futuro. Al mirar la cruz, yo puedo decir, yo tengo una oportunidad de vida eterna. Al mirar la cruz, mi futuro es con Cristo. Alabado el nombre de Jesús. Al mirar la cruz, yo puedo decir, Él sufrió para que yo recordara mi pasado, viviera mi presente y me proyectara mi futuro. Alabado el nombre de Dios. Yo pudiera ver de dónde me sacaron, dónde estaban mis carencias, pero poder decir hoy, pero en Cristo hay futuro. Y no solamente un futuro eterno, sino un futuro presente, donde yo puedo disfrutar de todos los beneficios de esa cruz, porque el vivir con Cristo es ganancia. Alabado el nombre del Señor.
Todos los beneficios de esa cruz, usted y yo hoy los disfrutamos gracias a que Jesús decidió libre y voluntariamente morir allí. A Jesús no lo crucificaron. Esto ya era un plan. Esto ya estaba destinado desde la creación del mundo. Esto no fue como que algo que el mundo se inventó. Esto ya el Dios de los cielos tenía el plan perfecto para usted y para mí. El paso de Cristo por la cruz nos da acceso a todo lo que está separado para aquellos que lo reconocen como su Salvador. Nos entregaron la esperanza de que un día estaremos cara a cara con Él. ¿Quién podría pensar que la herramienta de dolor y de humillación creada por la humanidad fue el instrumento que formó en el mundo un nuevo pueblo de Dios? Alabado el nombre del Señor. ¿Quién podría pensar que el instrumento que habían creado para causar humillación fue el mismo instrumento que creó un nuevo pueblo? Ese pueblo es la iglesia del Señor. Ese pueblo es usted y yo. Con ese sacrificio en esa cruz, usted y yo fuimos llamados de las tinieblas a la luz admirada. Nosotros fuimos llamados de la muerte a la vida. Esa cruz, ese símbolo de mortandad, es el mismo símbolo que hoy nos llama y nos recuerda que hay vida y vida en abundancia. Alabado el nombre de Cristo. Es un pueblo para su nombre, sin distinciones raciales. A este pueblo se le conoce como la iglesia del Señor. Permítame ir aterrizando con lo que he llamado el porqué de la cruz. Vaya conmigo rapidito, Romanos 3, 23 al 26. Porque la Biblia me dice claramente para qué nos llamaron. ¿Por qué fue que Él fue a la cruz? ¿Cuál fue el proceso? Lo sabemos, pero a veces olvidamos el porqué. Y permítame, Pablo mismo lo escribe en Romanos. Permítalo leerlo, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Oiga, estos textos me afirman el por qué Jesús fue a la cruz. Me afirman que era necesario que Él fuera allí y que la cruz hoy nos justifica y nos da acceso directo a su presencia. Alabado el nombre de Cristo. Hoy, usted y yo estamos aquí y somos justificados gracias a esa cruz. Ponte de pie en esta mañana. Nos han justificado a través de la sangre, a través de las espinas y a través de la cruz. Nos han llamado, nos han reconciliado y nos han dado justificación. Así que usted y yo en esta mañana podemos dar gracias al Señor por ese sacrificio allí en la cruz del Calvario. Para los que ya conocen al Señor, para los que ya aceptaron el reto de la cruz, para los que ya viven sabiéndose salvados, hoy la cruz nos recuerda nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Pero en esta mañana hay que hacer el espacio para aquellos que todavía no han dicho que sí al Señor. Para aquellos que todavía no han entregado su corazón
al que fue a la cruz del Calvario por ti y por mí. Y yo quiero hacer este espacio, y a los que están conectados a través de las redes, para que si tú no has entregado tu corazón a Cristo, hoy es un buen día para que aceptes el reto. Hoy es un buen día para que te sientas amado por alguien que fue a la cruz del Calvario antes de que tú nacieras. Que alguien que murió cruelmente, asesinado cruelmente, lo hizo por amor a ti, que todavía no habías nacido. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto amor representa esa cruz? Que se entregó allí sin vacilar, derramó su sangre, prestó su cabeza para que le pusieran una cruz de espinas, y fue la cruz del Calvario para que tengamos vida y vida en abundancia. Así que si tú no has entregado tu corazón, hoy hay que hacer el espacio más necesario del culto para que tú llegues a Él. Y si no lo has hecho, yo te invito a que levantes tu mano. Vamos a orar por ti. Vamos a decirte, a ayudarte para que tengas acceso a todos los beneficios de la cruz. En ocasiones pensamos en lo que tenemos que dejar, pero yo tengo que invitarte a que te des la oportunidad de salvación, porque el que se encarga de que tú dejes lo que tengas que dejar es el Espíritu Santo. No se trata de lo que la iglesia te dice que hagas, se trata de lo que el Espíritu te pide y te exige que hagas. Así que en esta mañana, si no has entregado tu corazón, nos puedes escribir los que están en los chats, los que están en Facebook, o los que están a través de la televisión. Y si estás aquí, levanta tu mano, vamos a orar por ti, porque es mañana de salvación. Él fue a esa cruz para que tengamos salvación, y para que tengamos salvación eterna.